Muy bien, chicos, es importante que todos vean este video antes de nuestra sesión presencial, porque en la sesión presencial en el aula vamos a hacer ya la parte práctica. Aquí vamos a ver solamente la parte teórica y de repente las preguntas que ustedes puedan tener a partir de la observación de esta parte teórica, ¿sí? Entonces, a ver, me parece que no se está viendo todo. Un momentito. ¿Cuál es la competencia que vamos a trabajar nosotros en el área de sociales hoy? La competencia es construye interpretaciones históricas, ¿sí? Las capacidades son: interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico. ¿Y cómo yo voy a ver que ustedes van a lograr estas competencias, o a través de qué situaciones? A través de los desempeños. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer el día de hoy? O cuando estemos ya en clase presencial. Utiliza constantemente todo tipo de fuentes para indagar sobre un hecho o proceso histórico y evalúa la utilidad de ellas. ¿Cómo voy a evaluar que ustedes trabajen la capacidad comprende el tiempo histórico? Cuando elaboren explicaciones históricas sobre hechos, procesos, problemas históricos, estableciendo jerarquías entre las múltiples causas y evaluando sus consecuencias en hechos posteriores hasta la actualidad. Es decir, cómo un hecho histórico va a tener una consecuencia a mediano plazo o a largo plazo. Es decir, pasa el hecho histórico y aún seguimos viendo las consecuencias. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? Vamos a conocer el contexto histórico de las primeras décadas del siglo XX, es decir, los primeros años del siglo de 1900, y que guardan relación con hechos actuales. Para eso vamos a revisar diversas fuentes y vamos a reflexionar sobre la utilidad de cada una de ellas. ¿Cuál es el producto? Vamos a hacer preguntas de análisis de fuentes y vamos a hacer además un esquema, ¿sí? El esquema lo van a trabajar ustedes de manera individual y de manera autónoma, ¿sí? Ya luego les voy a decir en qué momento. Y el instrumento de evaluación, es decir, cómo yo los voy a evaluar ustedes, es a través de una lista de cotejo. En la sesión de presentación del curso, yo les mostraba esta imagen, ¿no? Y yo les decía que esta imagen representaba a esos primeros años, ¿sí?, de 1900, o también podía representar a los últimos años del siglo anterior a él, o sea, 1800, por todas las imágenes que podemos ver, como el tipo de movilidad, los automóviles. Estaríamos hablando probablemente de, como habíamos quedado en el aula, fines de 1800 y los primeros años del nuevo siglo, 1900. Pero el siglo XX, o los años 1900, trajo un cambio radical entre la sociedad que vimos en la imagen anterior y esta. Los años 1900 trajeron una gran revolución tecnológica. Por ejemplo, aquí arriba tenemos el automóvil. Por otro lado tenemos la invención de estas máquinas filmadoras. Por lo tanto, aparece el cine. Las máquinas que eran capaces de reproducir la música en discos gruesos de carbón. Se llamó la vitrola. Aquí no se ve muy bien, pero cuando les mande el archivo, este archivo se los voy a mandar también en PDF para que ustedes lo tengan. Aquí van a ver, por ejemplo, un teléfono antiguo, ¿sí? Un avión de los primeros años de 1900. Todo 1900 vio un gran desarrollo tecnológico. Por ejemplo, esta invención cambió radicalmente el tipo de vida de la sociedad, la televisión. Se pasó de estos discos de carbón grueso a unos discos de vinilo más delgados. Y si bien hoy esto nos parece
tan antiguo, tan lejano, ¿sí? Estoy segura que sus padres o sus abuelos sí han tenido contacto con este tipo de reproductor de música. 1900 también ha sido un siglo de gran desarrollo en cuanto a por ejemplo, la invención de las computadoras. ¿Sí? Aquí tenemos el televisor. Miren ustedes. Los teléfonos que van a variar. A ver si puedo mostrarles. No. Bueno, aquí atrás hay un teléfono más antiguo, ¿sí? Como se sobrepone mi imagen no lo pueden ver ustedes, pero aquí un teléfono que se ha utilizado en el Perú hasta los años 90. Las radios, por ejemplo. Todo 1900 va a ser de tanto desarrollo tecnológico que en 50 o 60 o 30 años de diferencia ya había gran desarrollo. Por ejemplo, desde los primeros carros, de los primeros automóviles, hasta los automóviles de los años 80, ya mucho más modernos, ¿sí? Miren, desde la vitrola, esta imagen de acá, aquí, ¿sí? Pasando por el tocadiscos y luego a una radio ya mucho más portátil que hoy, por ejemplo, nosotros lo tenemos en el teléfono celular, ¿sí? Hablamos de que el siglo XX o los años 1900 fueron de gran desarrollo tecnológico. Miren ustedes todos esos avances, todo en un solo siglo. Y el tiempo que ustedes han vivido, ¿sí? Desde el año 2000 en adelante, que es siglo XXI ya, el desarrollo ha sido mucho más grande aún. Nosotros podríamos hablar que a través de la historia se han producido hasta 4 revoluciones industriales. La primera, cuya fuente de energía fue el vapor, entonces se necesitaba carbón, ¿sí? Para producir el vapor. La segunda revolución industrial, la primera en 1700. La segunda, que marca los años 1800, cuya fuente de energía ya no va a ser el carbón, sino va a ser la electricidad, ¿sí? Se va a usar también el petróleo. La tercera revolución industrial, que es la revolución de la computación, y la actual revolución industrial que nosotros estamos viviendo es ya a nivel de inteligencia, ¿no? Cómo estas máquinas pueden tener inteligencia, pueden ser seres inteligentes. Así tenemos nuestro smartphone, ¿sí? Nuestra televisión smart, ¿no? Una televisión inteligente, los teléfonos inteligentes. Entonces ya se está logrando desarrollar inteligencia en estos productos tecnológicos. Hacemos un pequeño repaso por las revoluciones industriales. Tenemos, ya habíamos dicho, la primera revolución industrial usa como fuente de energía el vapor. Para ello necesitamos el carbón para producir el movimiento, ¿no? Porque acuérdate que la máquina a vapor funcionaba con la fuerza que va a hacer el vapor al tratar de salir, ¿sí? Por un lugar, y el vapor se generaba calentando el agua, ¿sí? Calentando a una elevadísima temperatura, ¿sí? Y esto va a hacer que se genere el movimiento de poleas, y estas poleas generen el movimiento de otras más, ¿sí? Entonces, ¿quién es el inventor de el más antiguo motor a vapor? Thomas Newcomen. Luego James Watt también se le considera uno de los inventores de la máquina a vapor, y luego en la máquina a vapor se va a adaptar a numerosas otras máquinas. Por ejemplo, ¿sí? Cuando se le aplica a un barco, nace el barco a vapor, y si antes un barco se movía por la fuerza del viento a través de las velas, ahora con la máquina a vapor el viaje era mucho más rápido, ¿sí? Cuando se aplica a una movilidad, nace la locomotora, ¿sí? O un tren bastante antiguo que funcionaba a vapor. También, ¿sí? Se utilizó en máquinas para desmontar o quitar las impurezas de la lana, ¿sí? Y del algodón.
también a las máquinas de hilar, ¿sí? Y estas funcionaban mucho más rápido, podían producir mayor cantidad de telas. Tenemos también, ¿sí? Si estos fueron los inventos de la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial se va a producir otro gran descubrimiento, ¿sí? Por ejemplo, el motor a explosión o el motor diésel, que se utilizó por primera vez en carruajes antiguos, y así nacieron los automóviles, ¿sí? Aquí se utiliza ya no como fuente de energía el carbón y el vapor, no, se utiliza más bien el petróleo, ¿sí? Se utiliza el petróleo. En esta segunda revolución industrial ya se usa la electricidad también. La electricidad, ¿sí? Y el petróleo van a ser la base del desarrollo tecnológico, pero también van a haber otros grandes inventos. Miren, los automóviles, ¿sí? Los primeros aviones, la bombilla eléctrica o los focos de Thomas Alva Edison, el telégrafo, el teléfono, también fueron grandes inventos de esa época, de la segunda revolución industrial. Miren ustedes. Tenemos a dos grandes personajes aquí. Miren, nos hemos ido de los grandes inventos de la primera y segunda revolución industrial a ver estos dos grandes personajes. Por un lado tenemos a Volodymyr Zelensky y por otro lado a Vladimir Putin, ambos jefes de estados de estos dos países, Ucrania por un lado y Rusia por el otro, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver, profesora, si estábamos hablando de la revolución industrial? Pues después de haber vivido las revoluciones industriales, este espacio, ¿sí?, va a ser uno, ¿sí?, y los alrededores de Europa va a ser escenario de grandes conflictos. Y entre ellos, el que nosotros estábamos hablando al principio a la hora de la presentación de la unidad, de este primer gran conflicto en el mundo, la Primera Guerra Mundial. Veamos, ¿cómo es Europa hoy? A ver, ¿cómo es Europa hoy? Aquí tenemos a países como, aquí, Ucrania, Rusia, ¿verdad? Pero en el contexto que nosotros estamos estudiando, los años 1900, inicios de 1900, ¿cómo sería Europa? Tenemos Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, aquí Finlandia, Suecia, Noruega, miren acá Francia, aquí detrás de mi imagen está España, Portugal al lado, Italia, el Reino Unido. ¿Cómo sería Europa en los primeros años de 1900? Hoy en día tenemos este gran conflicto, ¿no? Este conflicto terrible entre estos dos países. Así es el mapa hoy. ¿Cómo sería en 1900? Así era Europa. No existía Rusia, existía el Imperio Ruso. Polonia, si bien hoy en día podemos visualizar el país de Polonia como aquí, para inicios de 1900 no existía. Existía el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Francia, España, Portugal, esto sí se mantiene tal cual, pero aquí hay una serie de países, ¿no? Y aquí faltan algunos que hoy en día existen y que en este tiempo, ¿sí?, políticamente no existían. Políticamente no existían. Geográficamente estaban ahí, ¿no? Pero otros países, otros imperios habían absorbido estos territorios. Entonces, ahora les voy a hablar de las rivalidades que existían previa a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué
conflictos había entre los países de Europa? Miren, dice, entre Gran Bretaña y Rusia, es decir, Gran Bretaña y aquí el Imperio Ruso. ¿Qué problemas tenían ellos? Esperen un momento que voy a hacer un encuadre de la imagen. Ya está, me parece. Y ahora sí. ¿Cuál era el problema entre la Gran Bretaña y Rusia? Rusia quería expandirse por el Mediterráneo, es decir, por aquí, por estos países, ¿sí? Otro, rivalidades coloniales en Asia Central y Oriental, es decir, por donde tenemos China, por ejemplo, ¿sí? Y estos países cercanos a este gran país asiático, ¿no? Que es China. Ya por ahí también tenían conflictos. ¿Cuál era el problema entre Gran Bretaña o el Reino Unido y Francia? Bueno, tenían rivalidad colonial en África, es decir, ambos países, ambas potencias querían territorios en África. Y si bien ya los tenían, porque ya unos años antes había habido un reparto del África, ¿sí? Los países europeos se repartieron África. Y entre Gran Bretaña y Francia existía este conflicto, esta rivalidad. ¿Cuál era el conflicto entre Francia y Alemania? Dos territorios, Alsacia y Lorena, ¿sí? Tanto lo quiere Francia como Alemania. Y también pues tenían rivalidad colonial en África. Entre Gran Bretaña y Alemania, bueno, había rivalidad comercial, rivalidad colonial y rivalidad armamentística. Quiere decir que competían comercialmente, querían tener colonias, es decir, territorios fuera de su país, por ejemplo en África, ¿sí? Pero también estaban compitiendo en armamentos. Cada uno de estos países estaban desarrollando mayor y mejor armamento. Bueno, ¿sí? Entre Austria, Hungría, entre el Imperio Austrohúngaro, esto verde que vemos aquí, este país verde inmenso, ¿sí? ¿Cuál era el conflicto entre ese país y Serbia, este rosadito pequeño que ven aquí? A ver, miren, todo esto es el Imperio Austrohúngaro, verde, y aquí de rosado, abajo, está Serbia. ¿Cuál era el conflicto? ¿Sí? Que Serbia deseaba recuperar un territorio llamado Bosnia-Herzegovina, que ellos consideraban que era parte de su territorio y que se lo había anexado el Imperio Austrohúngaro. ¿Cuál era el conflicto entre Austria-Hungría y Rusia? Bueno, ambos, si vemos aquí, entre el Imperio Ruso y Austria-Hungría, ellos desean tener poder sobre estos territorios. Estos territorios son zona de comercio, ¿sí? ¿Cuál es el problema entre Alemania y Rusia? Bueno, Alemania apoya a Austria-Hungría, ¿sí? Está Alemania, el Imperio Alemán, ¿sí? No tanto Alemania, sino el Imperio Alemán, se llamaba así. Tenía un apoyo ideológico, militar a Austria-Hungría. Hay una convergencia franco-rusa, quiere decir entre Francia y Rusia se entienden, se comprenden. Y hay también apoyo de parte del Imperio Alemán al Imperio Turco u Otomano, ¿sí? A lo que hoy nosotros llamamos Turquía, ¿sí? Ahora sí, empecemos con las causas de la guerra ya. Francia y Alemania, ¿qué pasa? Bueno, arranca la guerra franco-prusiana. Antes habían tenido los franceses y los alemanes, habían tenido un conflicto en 1870. Entonces ya se tenían cólera, mira estos, ¿sí? Y, ¿qué había pasado? Que Francia había perdido dos territorios que quería recuperar, Alsacia y Lorena. ¿Quién se había quedado con esos territorios? Alemania. ¿Sí? Entonces ya, por decirlo en términos coloquiales, Francia se había quedado picona, quería recuperar estas dos provincias. Entre Alemania e Inglaterra, ¿qué pasa? Bueno, ya les había dicho que entre Alemania e Inglaterra eran dos potencias económicas y comerciales, ¿sí? Ambas
querían competir, querían sobresalir, querían vender los mejores productos, querían lograr mayor cantidad de mercados, es decir, lugares donde vender sus productos. Compiten por el comercio exterior. La política naval alemana amenaza la supremacía del mar de Inglaterra, ¿sí? Para Gran Bretaña o Inglaterra, ¿sí? O el Reino Unido, que son sinónimos, ¿sí? Podríamos decir que Alemania se estaba convirtiendo en un competidor bastante incómodo, ¿sí? Porque siempre había sobresalido el Reino Unido, ¿sí? Otro, mira, aparentemente estaban viviendo en paz, pero era una paz armada. Quiere decir que vivimos en paz y nos sonreímos, ¿no? Pero ¿qué pasaba, digamos, detrás de toda esta sonrisa aparente, un poco hipócrita? Que estos países estaban comprando armamento, estaban desarrollando su tecnología militar. Es bien raro, ¿no? Se estaba desarrollando pues la paz armada. Y se empiezan a establecer alianzas. Alemania y el Imperio Austrohúngaro van a formar una alianza, que se llama así, la Triple Alianza. Y por otro lado, ¿sí? Otros 3 países se van a unir, Inglaterra, Francia y Rusia, que van a formar la Triple Entente. Todo esto, ¿sí? En el medio de una carrera por los armamentos, ¿sí? Por eso a este periodo también, previo a la guerra, se le llama la paz armada, ¿sí? No hay guerra, pero estamos mejorando nuestra tecnología militar, estamos preparando a nuestros efectivos militares como ya en vistas a una guerra. Pero una guerra necesita un pretexto para iniciarse, ¿sí? Algo que la desate. Y en este caso, el pretexto fue la visita que estaba haciendo el emperador de Austria-Hungría, Francisco Fernando, y su esposa a la localidad de Bosnia-Herzegovina. Estaban haciendo una visita, miren, esta es fotografía, ¿sí? Estaban subiendo al auto descapotado en una visita protocolar dentro de todo su territorio. ¿Te acuerdas de Austria-Hungría? Lo que habíamos visto aquí de verde. A ver, voy a retornar. Aquí. ¿Sí? Estaban haciendo una visita a Bosnia-Herzegovina, parte de su territorio, pero en Bosnia mucha gente notaban o consideraban esta visita como una especie de atentado para ellos. ¿Por qué? Porque ellos querían su independencia. No todos, pero había una porción de la población que quería esto. Y habían grupos de personas que ya políticamente formaban, ¿sí? Grupos que deseaban esa libertad, esa independencia, ¿sí? Así es que se organiza, ¿sí? Se va a organizar en esta visita previo, sabiendo de que va a venir estas grandes autoridades, va a venir el emperador austrohúngaro y su esposa, ¿sí? Van a visitar, se organiza un asesinato, matarlos, ¿sí? Y el que va a realizar ya directamente el asesinato, Gavrilo Princip, que es a quien vemos aquí dibujado en un periódico, porque antes en los periódicos no siempre se encontraban fotografías. Entonces, cuando no se había fotografiado el hecho, se dibujaba la situación, ¿sí? Aquí vemos cómo este joven serbio dispara directamente contra el emperador y luego contra su esposa, ¿sí? Entonces, esto desató un conflicto. ¿Por qué? Porque inicialmente en el Imperio Austrohúngaro los políticos van a considerar que este conflicto, este asesinato, esta trama tiene como coautores a algunos políticos de Serbia, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente Serbia quiere la independencia de esta provincia del Imperio Austrohúngaro, Bosnia-Herzegovina, y qué raro, ¿no? Este jovencito, ¿sí? A quien van a capturar, lo van a condenar a 20 años de prisión, en su tiempo era menor de edad,
pero al final ni siquiera cumplió sus 20 años de prisión, sino que muere pronto, ¿sí? Esto va a desatar el conflicto, ¿sí? Esto ya desata el conflicto. ¿Y quién va a ayudar, por ejemplo, a Austria-Hungría? ¿Recuerdas aquí la política de alianzas? El imperio austrohúngaro. ¿A quién tiene como primer aliado? A Alemania. Entonces se desata el conflicto y una especie de bola de nieve que hace que todos puedan participar en el conflicto de una u otra manera y sacar algún beneficio. Y así tenemos ya el desarrollo de la guerra. ¿Por qué? Justamente el detonante de este conflicto, el detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del emperador, ¿no? De Austria-Hungría. Así podemos nosotros comprender que hay causas profundas de la guerra. Por ejemplo, causas profundas quiere decir verdaderas, ¿no? Bueno, había una carrera de armamentos y alianzas militares, ya hemos dicho qué países con qué países. Habían factores políticos porque habían crisis políticas previas, ¿no? Habían países que tenían conflictos con otros, ya lo hemos visto. Habían rivalidades económicas, bastante, ¿no? Habíamos dicho Alemania con el Reino Unido, Inglaterra, ¿no? Tienen un conflicto comercial bastante notorio, ¿sí? Entre Alemania y los países de la Triple Entente, ¿no? Que ahí está principalmente, ¿sí? Acuérdate, Francia y el Reino Unido, principalmente, porque tienen mucho poder económico. ¿Cuál es el desarrollo de la guerra? Para empezar, la guerra se va a producir entre los años 1914 a 1918, 4 años. La primera fase de la guerra en 1914 es la guerra de movimientos, ¿sí? Donde se van a establecer posiciones. De 1915 a 16 es la guerra de posiciones, ¿sí? Se van a establecer, por ejemplo, se van a establecer las trincheras. De 1917 a 1918 es la fase final, la derrota de los imperios centrales. Cuando hablamos de los imperios centrales nos ubicamos aquí, ¿sí? Del imperio alemán y del imperio austrohúngaro, ¿sí? Y tenemos ya finalmente las consecuencias. Luego vamos a ver cuáles son las consecuencias más resaltantes. Ya aquí vamos a mencionar algunas nada más. Entre las consecuencias sociales de este gran conflicto tenemos un elevado número de muertes, ¿no? De civiles y de militares. Las consecuencias económicas, pues destrucción material, crisis y crisis de subproducción, es decir, los países dejaron de producir comercialmente. Y cambios políticos también se vivieron, hubieron cambios territoriales, el mapa cambió, ¿sí? Algunos países lograron su independencia, ¿sí? Otros, por el contrario, mientras unos lograban independencia, ¿sí? Se hacían más pequeños. También muchos emperadores desaparecieron, ¿sí? Muchas familias o dinastías que habían gobernado por muchísimos años desaparecieron. También hubo un gran desarrollo de armamento tecnológico, ¿no? De la tecnología armamenticia. Se utilizaron, por ejemplo, los cañones, los tanques de guerra, ¿sí? Las ametralladoras, ¿sí? Las armas químicas, muchachos. Las armas químicas se utilizaron por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Y también el lanzallamas, ¿sí? El lanzallamas fue utilizado en la Primera Guerra Mundial. Los aviones también. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Otras consecuencias, ¿no? Hubieron tratados de paz, cambios territoriales, sanciones militares para los vencidos, ¿no? Los que perdieron, los trataron terriblemente, les hicieron pagar sanciones, tuvieron sanciones de todo tipo, desde económicas hasta militares. Indemnizaciones económicas, tuvieron que pagar los gastos que habían originado a los que habían ganado la guerra, ¿sí? Sobre todo Alemania. Alemania va a ser el país más humillado, que va a perder estos territorios que habíamos hablado desde un inicio, Alsacia y Lorena, que quería Francia en un inicio, ¿ya? Va a quedarse con estos territorios y pues va a generar una especie de deseo de venganza, ¿no? Creación de la Sociedad de las Naciones, que era supuestamente la institución que iba a resguardar la paz, como hoy hablamos de la ONU.
Entre causas políticas, desaparición de grandes dinastías, es decir, familias de reyes, de emperadores, desaparecieron. Importantes cambios políticos en el mapa europeo, en el mapa político. En las consecuencias económicas, hubo inflación. Nosotros hoy estamos viviendo la inflación. ¿Cuándo hablamos de inflación? Cuando los precios se elevan de manera continua, ¿no? Entonces nosotros decimos, ay, pero el azúcar, ¿cuánto estaba hace 4 meses o hace 7 meses? ¿Cuánto costaba? Luego, hace 3 meses, ¿cuánto costaba? Y hoy en día, ¿cuánto cuesta? Ya, a ese cambio periódico o elevación periódica de los precios le llamamos inflación, ¿ya? Y endeudamientos generales, porque los países invirtieron mucho para participar en la guerra, ¿sí? Y Estados Unidos también participó. Y el papel de Estados Unidos fue muy importante, porque Estados Unidos apoyó más bien a los países de Reino Unido, Francia, ¿sí? Y estos países, ¿sí?, van a lograr vencer a las potencias centrales. Entre las causas también, ¿sí?, económicas, tenemos que Estados Unidos se convierte en primera potencia mundial. Sacó, ¿sí?, de la hegemonía o del reinado al Reino Unido o la Gran Bretaña, ¿sí? Acuérdate que como la Gran Bretaña sí había estado entre los países ganadores, pero también había gastado mucho en la guerra. Entonces van a vivir una época de crisis en el Reino Unido, mientras que Estados Unidos va a prestar a estos países que han ganado y que han perdido, les va a hacer préstamos económicos para que ellos puedan recuperarse, ¿sí? Y Estados Unidos pues se convierte ya en la primera potencia mundial e industrial, se dispara, mientras que sus competidores se van a estancar. Va a haber destrucción de infraestructura, de industrias en los países que fueron escenario del conflicto. Era necesaria una reconstrucción. Entre las causas demográficas, bueno, gran cantidad de bajas de militares como de civiles. Descenso de la natalidad, ¿sí?, en los años venideros. Entre las causas sociales, bueno, tensiones sociales, ¿no?, conflictos, empobrecimiento, avance de los extremismos, es decir, de formas de pensar, ¿sí?, extremas que buscaban hacer daño a ciertos grupos, y variación del rol de la mujer. Esto de acá lo vamos a ver luego en el análisis de fuentes. Y ahí está Europa, mira, antes y después. Mira, donde era el Imperio Ruso, aquí por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, mientras Rusia va a pasar una época de conflictos internos, producto de la Revolución Rusa, aquí va a aparecer un nuevo país en el mapa, Finlandia, ¿sí? El país que, según estadísticas, tiene uno de los mejores niveles educativos del mundo. Miren este lado del Imperio Ruso, ¿sí? Por un lado, mira, y aquí se llama Imperio Ruso, aquí ya no se llama Imperio Ruso, se llama Unión Soviética, ¿sí? Aquí, ¿sí?, tenemos en lo que fue el Imperio Ruso, tenemos, mira, después de la Primera Guerra Mundial, Estonia, Letonia, Lituania, Prusia, Polonia apareció, ¿sí? Rumanía, que antes era más pequeña, mira, grande. ¿Qué pasó con el Imperio Austrohúngaro? Desapareció y dio origen a países como Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia. ¿Ves? ¿Qué pasó? Cambió el mapa principalmente en el lado del este europeo, ¿sí? Para este lado de acá, ¿sí? Aquí hubo un cambio. Y bueno, mientras algunos países iban superando la crisis y el mundo al final, los países que participaron en la guerra se recuperaron. Después de una crisis económica, Europa y todos los países afectados, y especialmente en Estados Unidos, se pudieron recuperar económicamente y se vivieron los felices años 20 o los locos años 20. Tenemos ahí, miren ustedes, la forma de vestir de las mujeres. ¿Cambió o no cambió?
Miren el cabello largo de las mujeres que antes utilizaban unos cabellos y vestidos largos. Para los años 20, la mujer se va a liberar, ¿sí? Y aparece también, junto con la recuperación económica, la inversión en otro tipo de industrias, como la industria del cine, la industria del entretenimiento, la música. Y ahí teníamos a un actor muy conocido, muy famoso, Charles Chaplin, ¿sí? Y nace el cine mudo, el cine que va a dar origen luego a Hollywood en Estados Unidos. Muy bien, chicos, esta ha sido entonces nuestra sesión del día de hoy, que se ha alargado bastante, y ahora vamos a hacer el trabajo de revisión de fuentes. Esto lo vamos a hacer en el aula, ¿ya? A los chicos que van a trabajar de forma virtual, ellos lo van a hacer solos, ¿sí? Y nos vamos a reunir con ustedes en la tarde, pero con los demás vamos a trabajar esto en el salón.